Elena Martínez se quedó inmóvil en medio de la cocina del apartamento en Chamberí, el móvil pegado a la oreja, escuchando un silencio que no tenía sentido. La llamada había terminado hacía algunos minutos, o eso era lo que Carlos creía. Él se había despedido con la voz cariñosa de siempre, diciendo que llegaría tarde por una cena con compañeros. Elena le deseó buenas noches. Escuchó el clic, pero no colgó. El teléfono continuó activo, olvidado en su bolsillo. Fue entonces cuando surgieron voces amortiguadas, risas, el sonido de copas chocando y poco después la pregunta dicha sin cuidado. «¿Y bien, cuándo vas a pedir el divorcio?» Elena sintió el estómago hundirse, reconoció la voz de un amigo de él. Lo que ella no estaba preparada para oír era la respuesta dicha con calma, como si fuera simplemente un plan bien calculado. Elena Martínez y Carlos estaban casados desde hacía 7 años. Vivían juntos desde el inicio de la carrera de ella, cuando todo aún parecía provisional. Para quien miraba desde fuera, era una pareja sólida, organizada, de esas que parecían haber triunfado demasiado pronto. Elena era abogada en un importante bufete de Madrid, conocida por su disciplina y su cabeza fría. Carlos trabajaba en consultoría y siempre decía que la carrera de ella venía en primer lugar. Lo repetía con orgullo, como si fuera prueba de madurez. Elena confiaba en él sin reservas, se ocupaba de las cuentas, de las inversiones, de la planificación del hogar. Carlos raramente preguntaba detalles, decía que ella entendía de esas cosas mejor que él. Para Elena aquello era una asociación, para Carlos era comodidad, algo que solo tendría sentido después de que ella empezara a valer lo suficiente. Del otro lado de la llamada, que aún no había caído, Carlos rió. Una risa ligera, despreocupada, la misma que Elena conocía bien. En 2 meses respondió como si hablara de una decisión simple. Dijo que necesitaba solo esperar a que terminara la valoración de un negocio. Alguien comentó que estaba siendo cuidadoso. Carlos estuvo de acuerdo. Habló de que todo era cuestión de tiempo, que en España cada detalle hacía la diferencia cuando el asunto era divorcio y patrimonio. Fue entonces cuando completó, sin ninguna vacilación, que venía planeando aquello desde el ascenso de Elena, desde el momento en que percibió que el dinero grande estaba llegando. Hablaba de ella como si hablara de un proyecto en desarrollo, algo que necesitaba ser bien administrado antes de ser cerrado. Elena sintió el cuerpo endurecerse al percibir que para él el matrimonio ya tenía fecha de caducidad. Recordó pequeños detalles que siempre había dejado pasar. Viajes de trabajo que surgían a última hora, gastos extraños en la tarjeta conjunta, explicados con demasiada naturalidad, mensajes respondidos demasiado rápido, el móvil siempre boca abajo cuando ella se acercaba. Nada de eso, aisladamente, parecía grave. Ahora todo tenía sentido. En la llamada, alguien preguntó sobre la otra mujer. Carlos no lo negó. Habló de ella con intimidad, como quien comenta algo ya aceptado por el grupo. Dijo que ella entendía la espera, que sabía cómo funcionaban las cosas. Entonces vino la frase que cerró cualquier duda. Dijo que aquella mujer era todo lo que Elena no era. Sexy, ligera, sin exigencias. Las risas que siguieron resonaron en el oído de Elena mientras permanecía sentada en silencio, entendiendo que no se trataba de un error, sino de un plan. Elena colgó la llamada con un toque seco. No lloró, cogió el móvil, abrió las llamadas y guardó el audio antes de que Carlos percibiera el error. 30 y pocos minutos grabados. Suficiente. A continuación, envió un único mensaje. Miguel, ven ahora, no avises a nadie, trae el portátil. El hermano llegó en menos de 1 hora, perito contable, acostumbrado a números que derribaban versiones bien ensayadas. Elena puso el audio a reproducir. Miguel escuchó hasta el final, sin interrumpir.
Cuando terminó, preguntó apenas. ¿Él cree que va a llevarse cuánto? Elena respondió con precisión mecánica. Miguel respiró hondo. Entonces vamos a mirar de verdad. En pocos clics encontró el primer golpe. Transferencias irregulares saliendo de la cuenta conjunta. No era sospecha, era prueba. El plan de Carlos no había comenzado aquella noche, solo había sido revelado. Elena no reaccionó como alguien traicionada, reaccionó como alguien en control. Mientras Miguel analizaba los extractos, ella fue hasta el dormitorio y volvió con una carpeta fina guardada en el fondo del armario. Dentro, documentos que Carlos nunca había visto. Un fondo patrimonial creado años antes del matrimonio a nombre exclusivo de ella. Un contrato de préstamo empresarial que la dejaba en el papel endeudada. Miguel entendió al instante. Aquello cambiaba completamente el juego. Elena explicó sin emoción. La participación más valiosa de su carrera aún no estaba formalizada. No existía jurídicamente. Si el divorcio se abría ahora, Carlos no tendría acceso a casi nada de lo que él creía que era suyo. Elena respiró hondo, miró a su hermano y dijo con claridad: «Él cree que controla el tiempo, así que vamos a dejarlo cómodo». El plan no sería impulsivo, sería quirúrgico. 3 semanas después, el bufete organizó un gran evento de captación con inversores y socios estratégicos. No era solo una confraternización, era el tipo de noche en que las reputaciones se consolidaban. Elena confirmó asistencia, como siempre. Compró un traje nuevo para Carlos, sin comentar nada. En los días que precedieron al evento, actuó con absoluta normalidad. Cenas en silencio, mensajes neutros, rutina intacta. Carlos se relajó. Creía que todo seguía bajo control. Aquella noche llegaron juntos, sonrieron para las fotos, saludaron a conocidos. Él circulaba confiado, orgulloso de su esposa, sin percibir que estaba entrando exactamente en el escenario que Elena había elegido. Mientras conversaba distraído, ella observaba el reloj, calculando cada minuto. Todo ya estaba protocolizado, firmado, listo. Faltaba apenas el momento correcto de hablar. Y aquel salón lleno era el lugar perfecto para eso. Poco después de las 8:30, el socio director subió al escenario para agradecer a los inversores y anunciar los nuevos nombres de la sociedad. Cuando llamó a Elena, el salón aplaudió con entusiasmo. Ella caminó hasta el micrófono con calma, recibió el reconocimiento y esperó a que se formara el silencio. Entonces habló. Dijo que aquel momento representaba confianza, transparencia y asociación, y que por eso mismo necesitaba hacer una aclaración personal. Los ojos de Carlos la buscaron en la platea, sonriendo sin entender. Elena reveló que había presentado la demanda de divorcio semanas antes, de forma discreta. Explicó que un análisis financiero había encontrado transferencias indebidas, una empresa de fachada y dinero desviado de la cuenta de la pareja. Citó valores, fechas y nombres. El salón quedó inmóvil. Carlos intentó avanzar, pero fue contenido. Elena concluyó diciendo que todo ya estaba en la justicia y que aquella no era una revelación emocional, sino un hecho consumado. El silencio que vino después fue absoluto. El salón, antes elegante y controlado, se llenó de murmullos contenidos. Inversores intercambiaron miradas, conversaciones fueron interrumpidas, copas permanecieron suspendidas en el aire. Carlos quedó parado, pálido, intentando entender cómo todo había escapado de sus manos. Intentó hablar, pero no había espacio. Elena bajó del escenario sin prisa. Las personas se apartaron instintivamente, abriendo el camino. Cuando ella se detuvo frente a él, no levantó la voz. Dijo apenas que el patrimonio que él esperaba no existía en el papel, que las deudas, los préstamos y el tiempo del proceso habían sido calculados con cuidado.
informó que el dinero desviado estaba siendo reclamado judicialmente. Carlos percibió allí que no había improviso alguno. No era venganza impulsiva, era estrategia, y todos alrededor entendieron eso al mismo tiempo. La vergüenza no vino del escándalo, sino de la certeza de que él había perdido. 6 meses después, el divorcio fue concluido. Carlos salió con poco más de 150.000 euros, después de tasas, multas y honorarios. La empresa de fachada fue cerrada y la investigación fiscal abierta, a partir de las denuncias, siguió en curso por más de un año. La mujer, por quien él decía estar esperando, se fue antes del fin del proceso, cuando percibió que no había fortuna alguna por delante. Carlos cambió de barrio, de rutina y de círculo social. Elena siguió en el bufete, consolidó la nueva posición y en el plazo exacto formalizó la participación que nunca estuvo en disputa. A veces todavía recordaba aquella llamada abierta, no por la traición, sino por el momento en que entendió que no necesitaba reaccionar. Bastaba escuchar, calcular y actuar, porque el error de Carlos no fue traicionar, fue creer que ella no estaba prestando atención.